Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y vamos a abordar en este tiempo una de las temáticas que nos quitan el sueño desde el punto de vista del desarrollo económico, pero también desde la propia condición individual. Vamos a hablar de ingeniería, de lo que el mundo está generando, sobre todo en cuestiones energéticas, que son vitales, fundamentales para el futuro de la humanidad. Un riocuartense, un cordobés, está especializándose en Noruega, en Bergen. Para que ustedes se ubiquen, piensen en la península nórdica. Ahí bien derechito al frente tiene Islandia, para abajo un poco tiene Inglaterra, está entre los fiordos. Bueno, desde ese lugar se nos hace frío pero paradisíaco. Saludamos al doctor Bruno Rotzia. Un gusto, Bruno, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Guillermo? Muchas gracias. Muy bien por acá. Bueno, ¿cómo alguien de la Pampa Gringa termina en los fiordos noruegos? La verdad que fue un camino largo, pero bueno, se puede. Arranqué estudiando ingeniería, luego doctorado, postdoctorado con INSET, profesor de allá, después una estadía en Bélgica, volví a Argentina y ahora en Noruega. En Noruega. ¿Por qué? ¿Porque hay alguna especialización puntual en Noruega ligado con las ingenierías y la cuestión energética que te convoca? Y Noruega ahora, si bien digamos la parte de energía eólica y la parte de energías renovables está teniendo mucho auge últimamente por una cuestión energética mundial, digamos, en el sentido de tratar de migrar a lo que son energías limpias, Noruega se sitúa en una posición bastante favorable porque de hecho es uno de los países que más está invirtiendo también en la parte de energía eólica y tiene mucha costa, por así decirlo, para lo que es la puesta en funcionamiento de turbinas eólicas offshore. Entonces se está invirtiendo mucho dinero en eso y está especializándose mucho también en eso y trayendo gente, haciendo intercambios, proyectos. Bueno, la provisión de energía y el costo de la energía es agenda mundial, sobre todo en Europa, ¿no? Uno ve los noticieros europeos y están muy preocupados por la situación, que ya venía con inconvenientes antes de la pandemia, se profundizó con la pandemia, ni hablar con la guerra. Bueno, en ese escenario ustedes están contrarreloj desarrollando lo que se llaman energías limpias. Sí, mira, el tema energético es un problema mundial desde mucho antes de la pandemia. Con la pandemia se agudizó un poco y con la guerra se agudizó aún más todavía por esta cuestión, digamos, de que Rusia le vende mucha energía a Alemania. Bueno, hay todo un problema energético ahí medio global. Noruega está exportando energía también a Europa. Y bueno, en este sentido se está tratando también de desarrollar mucho lo que son energías limpias para de alguna manera contribuir a la mejora de la calidad de vida y un futuro sustentable, digamos, de la raza humana, ¿no? Pero bueno, la transición es gradual, siempre es muy gradual. ¿Y Noruega por qué lo hace? Porque tengo entendido que tiene disponibilidad petrolera, que le alcanzaría para financiarse o abastecerse. ¿Por qué lo hace? ¿Por una cuestión de convicción ecológica? Noruega creo que es muy estratega y apuesta, digamos, al futuro sustentable. De hecho, es cierto lo que decís. Noruega, digamos, su mayor provisión energética y su mayor, digamos, ingreso monetario, por así decirlo, viene del petróleo. De hecho, tiene muchas plataformas petroleras offshore y ese es su mayor ingreso. Pero aún así, mucho dinero del que recauda con la venta de petróleo lo invierten en empresas tecnológicas y una de ellas es la parte relacionada a energías renovables. De hecho, la empresa más grande en Noruega relacionada al petróleo, que es Equinor, que es una empresa estatal, esa misma empresa tiene una división completa de energías renovables, básicamente en turbinas eólicas. Entonces, como que la plata que recauda la va invirtiendo estratégicamente en empresas tecnológicas que puedan ser sustentables a largo plazo. ¿Y solo desarrollan energía eólica o también hay desarrollos, investigaciones en otro tipo de energías limpias? Mayormente te diría que es eólica. De hecho, hay una división muy grande acá en Bergen y en Noruega en general que tiene que ver con el estudio
de la capa límite terrestre o cómo se comporta el clima básicamente y cómo el clima afecta la producción de energía en las costas, en la costa del mar. Entonces hay toda una cadena que se relaciona, ¿no? También hay mucha investigación marítima porque otra de las cosas u otra de las empresas que Noruega lleva adelante y que tienen bastante ingreso es la industria pesquera, ¿no? De ellos desarrollan mucho lo que es salmón, digamos, en criaderos. Entonces hay mucha investigación en esa dirección también. Bueno, y dentro de las energías limpias, ¿qué se considera hoy en el mundo? La eólica es una de ellas, ¿y cuáles otras? La eólica, la solar, por supuesto. Sí. Otra que es la energía mareomotriz, que es la generación de energía a partir de las olas del mar. Otra que podría ser considerada también como energía limpia es la producción de hidrógeno, pero utilizando para la producción de hidrógeno, utilizando energías limpias, es decir, no utilizar petróleo para generar, claro. Separando el agua, ¿no? No utilizar petróleo para generar hidrógeno, sino utilizar, por ejemplo, energía eólica para producir hidrógeno. Entonces esas son todas energías limpias, por así llamarlas. ¿Y cómo fue que te especializaste o estás especializándote en la cuestión de las energías eólicas? En realidad fue como una especie de transición también, porque yo hice mi doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, bajo la dirección de Sergio Prediman, que es profesor ahí en la Universidad Nacional de Córdoba, y en ese momento mi doctorado estuvo relacionado no tanto a la parte de energía, sino a la parte aeronáutica, pero en el desarrollo de modelos matemáticos para estudiar el vuelo de las abejas o el vuelo de las moscas para hacer esta clase de microvehículos aéreos. Y en ese momento, otro chico, compañero mío, estaba haciendo el doctorado, estaba desarrollando modelos matemáticos para estudiar turbinas eólicas. Éramos compañeros de doctorado con el mismo director. La metodología era similar, o sea, se podían aplicar tanto a aviones como a microvehículos aéreos como a turbinas, nada más que, bueno, con diferencias un poco sustanciales en algunos puntos claves. Entonces, terminé mi doctorado en la parte de aeronáutica y después empecé a indagar un poco en la parte de generación de energía, turbinas eólicas y otros medios también de generación de energías no estándares, como por ejemplo barriletes, la utilización de barriletes, la utilización de cintas muy largas que vibran, también pueden recolectar energía, vigas, elementos de vigas, o sea, imagínate un elemento estructural, una viga de acero que adentro tiene material piezoeléctrico, que es una combinación de material mecánico y eléctrico, de manera tal que cuando se deforma genera energía. Entonces, son todas formas alternativas de generación de energía. Debes haber escuchado hablar de estas especies de suelos inteligentes en Europa que cuando camina la gente, el suelo tiene como una goma, se deforma y la vibración va generando energía. Entonces son todos medios, a ver, no son de mucha potencia, pero todo suma, al final todo suma. Sí, por supuesto. Y básicamente, ¿en qué desarrollos hoy estás trabajando en Bergen? Específicamente en turbinas eólicas emplazadas en el mar, sería lo que serían turbinas eólicas offshore, y algunos medios, algunas aplicaciones no estándares de generación de energía como la basada en barriletes. Barrilete por ahí suena medio ciencia ficción. Sí, medio de juego de niños, ¿no? Pero ¿cómo funcionaría? Imagínate, justamente cuando vos remontás un barrilete tenés una soga o un hilo y el barrilete, ¿no? Y lo que haces es dar soga, después recoges un poco, remontas básicamente un barrilete. En este sentido vas a reemplazar el chico que está en la tierra, ¿sí? O sea, remontando el barrilete, lo vas a reemplazar por una especie de estación terrena que tiene como un generador que va a dejar ir hilo y cuando el barrilete se va lejos, después lo va a traer enroscándose, ¿no? Y ese movimiento de vaivén, de que el barrilete se va por acción del viento y luego un mecanismo en tierra lo tiene que recoger y luego empieza nuevamente el ciclo. Ese movimiento de vaivén genera en un generador rotativo, genera electricidad. ¿Y eso ya está experimentado, funcionando, generando energía? Sí, hay prototipos. De hecho, hay una empresa que arrancó con eso hace varios años atrás que se llama Makani,
que tiene prototipos funcionando y después a la empresa la compró Google. O sea, así que es como que tienes potencial. Por supuesto hay que desarrollar, tiene varios desafíos este tipo de tecnología, hay que digamos, mejorar la performance, mejorar el desempeño. Entonces hay que seguir estudiando un poco, pero hay ya prototipos desarrollados, funcionales y que generan energía. ¿En cuánto tiempo crees, Bruno, que estas energías estarán disponibles para el uso masivo? ¿La basada en barriletes? Sí, por ejemplo, digo, vemos aquí cerca tenemos en el sur de Córdoba la experiencia del Parque de Achiras con la energía eólica tradicional, los molinos. Exacto, los molinos. Sí. Esa tecnología está muy madura, o sea, ya esa tecnología se utiliza mucho, está muy esparcida en el mundo. Lo que se intenta hacer ahora con las turbinas eólicas es básicamente aumentar el tamaño de la turbina para que genere mayor energía y no poner tantas turbinas, ¿sí? Ya son grandes de por sí, ya son bastante grandes. Pero las que están en Achiras yo creo que tienen un diámetro, el rotor o la pala, creo que tienen una longitud de 45 metros, 50 metros. Y hoy en día yo estoy trabajando acá y de hecho nos han invitado a un procedimiento de ensamblaje de turbinas offshore en junio en la costa de Noruega. Y la turbina tiene una pala de 100 metros, o sea que el rotor tiene 200 y pico metros, o sea que son turbinas muy grandes, de 12, 13 megawatts, y se están hablando ya de turbinas de 20 megawatts, donde la pala llega a 120 metros de longitud. Imagínate, son casi 250 metros el diámetro de barrido de la turbina. Son máquinas rotantes muy grandes. Y bueno, todo eso conlleva desafíos, ¿no? Pero la tecnología en sí ya está bastante madura. No así con lo de basada en barriletes, ¿no? Eso está todavía en fase experimental. Está en fase experimental, yo te diría, hablando bastante en criollo, está medio verde, pero yo creo que, a ver, tiene potencial. No al nivel de una turbina eólica, digamos, no va a generar tanta potencia como una turbina eólica. Pero sí el costo de fabricación es mucho más barato, se pueden hacer muchas más, de hecho se pueden hacer granjas de barriletes que van a extraer cierta cantidad de potencia eléctrica y se la pueden utilizar para, por ejemplo, alimentar maquinaria in situ. Es decir, imagínate que estás, no sé, haciendo alguna obra en algún lugar medio hostil, medio inhóspito, poner un ejemplo, la Antártida o lo que sea. Entonces podés poner, digamos, estas maquinarias que van a generar menos potencia eléctrica, pero van a poder alimentar al menos la maquinaria que esté funcionando en el lugar. Claro, sí, sí. Eso es fantástico. Cuántas posibilidades de desarrollos alternativos, ¿no? Estamos muy focalizados a que la energía de la única manera que la recibimos es con un cable que baja una empresa proveedora y el mundo está yendo hacia otros lugares. Sí, sí, tal cual. Digamos, hay en la parte energética, el mundo, las universidades y sobre todo las empresas aquí en Europa están invirtiendo mucho dinero en la parte de exploración alternativa de energías y por supuesto también están invirtiendo mucho en las tecnologías que ya están maduras, pero simplemente para mejorar la performance, evitar costos superfluos, por ejemplo, de mantenimiento, lo cual conlleva mucho dinero. Todas esas cosas se tratan y se invierte mucho dinero para optimizar. Sí, además también por una cuestión geopolítica de soberanía, ¿no? Porque los países quieren ser independientes desde el punto de vista energético para que, bueno, situaciones como las que se están viviendo con Rusia y Ucrania no terminen modificando todo el tablero. Totalmente, totalmente. Eso es un punto muy clave ahora. La parte de autonomía energética es muy importante para los países. De hecho, Alemania tiene, a ver, no vamos a decir que está con un problema grave, pero es un problema el que tiene, porque depende mayormente de la energía que le provee Rusia, y en algún momento el chorro se puede cortar y ahí se... Recién mencionaste algo que pasé de largo. ¿Cómo es la energía eólica generada offshore? Offshore, las turbinas eólicas normalmente, como por ejemplo el parque eólico que está en Achiras, son lo que se conocen como turbinas onshore, es decir, están emplazadas en la costa o en tierra, básicamente. Sí, sí. Offshore significa que vos vas a hacer una granja de turbinas eólicas, pero las vas a ubicar en el mar, en el lecho marino. Y ahí tenés... ¿Debajo o en una plataforma? Bueno, ahí hay varias alternativas. Una es
un pilote o un monopile o un pilote que va, digamos, directamente empotrado en el lecho marino. Es decir, básicamente imagínate un monoposte grande que va emplazado en el lecho marino. Esa normalmente está bastante madura, esa tecnología. Ya hay granjas de turbinas offshore con esa tecnología. El tema es cuando las aguas se hacen profundas. Acá en Noruega digamos, el mar se hace profundo muy rápidamente, por lo tanto no podés llevar un pilote o un monoposte demasiados metros abajo porque es casi imposible. Entonces en ese tipo de escenario la que te queda es utilizar plataformas flotantes y arriostrar significa que vas a anclar esa plataforma con cables al lecho marino. Y ahí, bueno, esa tecnología está madura, ya hay algunos prototipos, de hecho ya hay algunas granjas experimentales en la costa de Escocia, que fue hecha por Equinor, por esta empresa de Noruega. Pero bueno, hay desafíos grandes con respecto a la estabilidad de la plataforma, cómo se comportan los cables que van anclados al lecho marino. O sea, hay todavía varias cosas ahí para resolver. ¿Cuán lejana está? ¿A uno le parece que esto es de una evolución científica de avanzada? Pero ¿cuán lejano estamos nosotros, digo, de todo este tipo de experimentos? Porque en la Argentina también hay necesidad de ir hacia energías limpias. Mira, yo creo que es lejos. A ver, yo no pondría la palabra que estamos lejos. Todo pasa por una decisión del tipo político. En general esto es una decisión política, digamos. ¿Por qué? Porque de hecho Equinor en algún momento estaba interesado en llevar también este tipo de tecnología a Argentina. Pero bueno, ahí, digamos, las dos partes se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo tanto la empresa o ya sea el gobierno de Noruega con el gobierno de Argentina, y tiene que haber una decisión política que avale eso, pero no a corto plazo, porque si lo vamos a pensar a corto plazo, es decir, porque el gobierno que esté de turno quiere mostrar que va a poner turbinas en 3 años, eso es imposible. O sea, es una decisión digamos, de Estado. Tiene que decir, vamos a hacer esto y si nos lleva 10 años, no, listo, lo hagamos y 10 años, 15 años, lo que lleve. Si ese es el planteo, yo te diría que no estamos lejos, porque tenemos, a ver, capacidad tecnológica tenemos, capacidad científica tenemos. Lo que falta es una decisión real política de decir, no vamos a hacer esto 2 años y lo vamos a cortar porque no salimos en la foto. Claro, bueno, ese es un problema muy grave de la Argentina, ¿no? Nadie piensa en largo plazo. En términos científicos y en estos tipos de desarrollo, 15 años son un abrir y cerrar de ojos. Digo, los procesos de investigación duran mucho más tiempo. Las urgencias argentinas son para ayer. Exacto, sí. A ver, estamos hablando de que 15 años no es demasiado tiempo. Si querés poner un número más realista todavía, 20 años si querés. Pero en esos 20 años pueden pasar 5 gobiernos. Entonces ese es el problema, que no hay una decisión a largo plazo de mantener esa línea. Yo te diría que si la decisión existe, eso se puede hacer. ¿Y en esto se necesita inversión? ¿Es el Estado el que está invirtiendo o son las empresas privadas que desarrollan las investigaciones? ¿Y en Noruega? Exactamente. Y acá es las dos patas tienen importancia, digamos. El gobierno y el Estado invierte bastante dinero y bastantes recursos en lo que es investigación científica aplicada, investigación básica, en las universidades, en proyectos de investigación, en subsidiar proyectos de investigación, pero también las empresas tienen un componente importante, que es normalmente la universidad también le resuelve problemas a la industria. Es decir, Equinor tiene un problema con las torres, con las turbinas eólicas arriostradas porque se le rompen los cables que anclan la plataforma al lecho marino. Entonces viene a la universidad y dice, ok, tenemos que resolver este problema porque se nos están cortando los cables. Ok, la universidad dice, vamos a escribir un proyecto y vos vas a tener que colaborar, 10 millones de euros. Entonces, al cabo de 2 o 3 años, el problema se resuelve y la empresa va a ganar mucho más plata que los 10 millones de euros que puso para resolver el problema. Y la universidad gana en equipamiento, gana en recursos humanos, gana en un montón de cosas. Eso es frecuente, digamos, es moneda de cambio permanente. Eso es casi, te diría, lo normal. El Estado contribuye, pero las empresas privadas también contribuyen porque hay un feedback y hay una sinergia completa entre la industria y la universidad. Y eso es lo que para mí,
de afuera veo que falta en Argentina. En Argentina está totalmente desacoplado a la industria de la universidad. Y generalmente los sectores privados se quejan porque el Estado gasta y no ven la posibilidad que el Estado sea el complemento de lo que ellos desarrollan y no invierten en ciencia, que es lo que terminará mejorándole la rentabilidad posteriormente. Está bien que generalizar es malo, hay excepciones en ese sentido, pero en líneas generales hay una tensión más que una complementación. Sí, yo creo sinceramente que hay excepciones, pero se tienen que dejar, tanto la empresa privada o el sector privado como el sector público o el Estado, se tienen que dejar de ver uno al otro como enemigos y tienen que empezar a trabajar en conjunto. Cuando empiecen a hacer eso, la cosa va a andar muy bien. Sí, pero bueno, tienen que poner un poco de digamos, de decisión cada uno, ¿no? O sea, tiene que cada uno ceder un poquito y decir, bueno, vamos a trabajar en conjunto, porque si no... ¿Cuánto tiempo llevas, Bruno, en Noruega? Y llegué el 31 de diciembre y tuve que ir a cuarentena, así que... Pero llevo 4 meses y bueno, voy a estar acá más o menos aproximadamente hasta fin de año. Ajá. En diciembre. ¿No te entusiasma mucho quedarte o sí? Y tengo que ver porque me han ofrecido extender, digamos, la estadía de investigación, así que tengo que charlarlo un poco y decidirlo, pero es tentadora la oferta, así que vamos a ver qué sale. Bueno, y hay mucho viento, digo, debe estar acostumbrado porque de donde venís el viento es moneda constante. Acá hay días que hay mucho viento y hay días que es nada. O sea, es bastante... así random, bastante aleatorio, pero sí. Hay viento y Bergen normalmente se caracteriza porque llueve todo el día, todos los días. Salvo en verano, ahora que están los días un poquito más lindos, ya hay sol, de hecho tenemos sol hasta las 10 y pico de la noche ahora. Ajá. Pero normalmente el clima es lluvioso durante todo el invierno, otoño y primavera un poco. Hay que bancárselas. Hay que bancársela. Sí. Después el resto, súper bien. Bueno, ¿y cómo es un día tuyo como científico? ¿Qué tareas realizás? ¿Trabajás en una universidad? ¿Vas a una empresa privada? ¿Te manejás en el idioma universal, en el inglés? ¿O estás aprendiendo, se habla allí, noruego? Noruego. Normalmente la universidad en los países escandinavos, ya sea Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, toda la gente, de hecho en la universidad todo el mundo habla inglés y afuera, si vas a un supermercado, a un kiosco, a donde sea que vayas, la gente habla inglés, está muy esparcido el inglés, te diría que casi que son bilingües, hablan su idioma madre, noruego o danés o finlandés y inglés. Normalmente yo me manejo en la universidad en inglés, el semestre que viene, después de julio, voy a empezar un curso de noruego como para ponerme un poquito a tono, digamos, con el idioma y también para integrarse un poquito más, digamos, la cultura, ¿no? O sea, como para aprender un poco más sobre la cultura noruega. En la universidad me manejo en inglés y el día normalmente yo tengo una oficina en la universidad acá de Bergen, voy temprano a la mañana y tipo 5 o 6 de la tarde ya me estoy volviendo, pero normalmente trabajo ahí, tengo un curso... Doy algunas clases, digamos, relacionadas a turbinas eólicas y aerodinámica de turbinas eólicas, pero mayormente mi carga es en investigación. Y después tenemos algunas reuniones, sí, con políticos, con empresas privadas, como para presentar proyectos y tratar de, por supuesto, llevar dinero de la empresa privada o del Estado a la universidad, ¿no? Que también es un trabajo de la gente que hace investigación, no solo, digamos... No es el típico científico loco ese que está encerrado en una oficina así haciendo cuentas. Si bien hacemos eso un poco, pero también acá tenés que salir y explicar lo que estás haciendo, digamos, y convencer a la gente que tiene dinero de que invierta en eso. Marketing. Exacto, un poco de marketing, sí. Que al final de cuentas es lo que propulsa la universidad, ¿no? O sea... Claro, sí. Aparte es indispensable para entender y fundamentar las razones del financiamiento, ¿no? ¿Por qué es importante esa tarea? Y respecto del rol de científicos que vienen de otros países, ¿hay dudas, reproches? ¿Te miran, te ponen la lupa para ver
si cometes errores, ¿cómo funciona eso? ¿Te integran rápidamente? No, la verdad que súper bien. Acá en Noruega, súper bien. Digamos, la gente es un poco más fría, o sea, nadie te va a recibir con los brazos abiertos y te va a invitar a comer así un asado apenas llegas. O sea, no. Pero sí, la gente es muy honesta, es decir, ellos te dicen algo y es lo que dicen. Te dicen a las 10 voy a tu oficina, así hacemos esto, y a las 10 están en tu oficina para hacer eso. O sea, la gente es muy honesta y es muy estructurada en ese sentido. Y no, en ningún momento yo sentí que me estuvieran poniendo bajo la lupa para ver si cometí un error, de nada. De hecho, es todo lo contrario. Todo el mundo me ofreció ayuda, me ofreció explicarme cómo eran las cosas. Porque de hecho no es fácil. Digamos, pues si comparo mi experiencia con Bélgica, en Bélgica fue mucho más simple, digamos, adquirir la tarjeta de residente. O sea, es decir, está bien, la gente por ahí no hablaba tanto inglés, hablaba mucho francés. Es todo tan digital. O sea, de hecho, para que te des una idea, si vos vas al supermercado y querés pagar en efectivo, te cobran un impuesto por pagar en efectivo. O sea, si compras con débito, ese impuesto no lo tenés. O sea, acá es como que todo tiene que ser digital. No hay duda, digamos, no hay ningún tipo de lugar a que se haga ningún tipo de fraude, esto de no facturar las cosas, etc. Es todo digital. O sea, promueven el no uso del billete físico. Sí, de hecho hay gente que, yo cuando llegué acá, uno de los chicos con los que estoy trabajando, que también es argentino, en el mismo grupo, de hecho él no conocía el billete de la corona noruega. De hecho, la conoció por mí. Cuando yo llegué, fui a la casa de cambio a cambiar dólares americanos por coronas y le di un billete a él. Él como que nunca vio... El billete es muy raro de ver. O sea, todo totalmente... Para que te dé una idea, al lado del fiordo, el que vende pescado, te lo vende con tarjeta de débito. El que lo saca del mar. Que tiene ahí un puesto y vende pescado, te lo vende con tarjeta. Bueno, nos alegra mucho. Entiendo que tu horizonte es, una vez que tengas completo, aunque la ciencia y la investigación nunca se terminan de completar, venir a la Argentina y aplicar, hacer ciencia aplicada, poder desarrollar en tu ciudad o en tu provincia o en tu país esto que estás incorporando como conocimiento. Sí, a ver, una de mis ideas cuando arranqué con este proyecto de venir a Noruega era de alguna manera vincular la Universidad de Bergen con la Universidad Nacional de Río Cuarto. De hecho, lo estamos haciendo actualmente con el grupo que yo era director en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es el grupo de matemática aplicada. Ahora está Luis Ceballos como director y Marcos Bestretti. Con esas dos personas son investigadores ahí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estamos haciendo trabajos en conjunto actualmente con la Universidad de Noruega y la idea es en un futuro tratar de alguna manera formalizar el vínculo a través de algún convenio formal entre universidades, no en el hecho de que investigadores trabajando aisladamente en cooperación, sino que se genere un vínculo y a través de ese vínculo o a través de un convenio formal tratar de llevar adelante alguna especie de a lo mejor estoy pensando muy en grande o no, digamos, pero bueno, todo lo dirá el futuro, ¿no? Tratar de llevar adelante algún proyecto de puesta en funcionamiento de alguna planta o granja de energía eólica, ¿no? ¿Por qué no? A lo mejor no se da o a lo mejor sí, digamos, pero sí, todo depende también de la decisión política que en este caso puede atravesar verticalmente la universidad o la provincia. Por supuesto que entusiasma. Y además, si no se piensa en eso, desde el lugar donde están ustedes, que son los que están pensando por nosotros, en ese sentido, de mi punto de vista, desaprovechar estas oportunidades, bueno, seguir perdiendo trenes de la historia, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que en algún momento nos tenemos que subir al tren porque si no, la pérdida es infinita, básicamente. Siempre perdemos el tren y nos vamos quedando en la cola. Sí, sí. Y ya te das cuenta que nos estamos quedando en el tiempo. De hecho, nos estamos quedando en el tiempo y nos tenemos que subir al tren de una vez por todas porque si no, no lo agarramos más al tren.
Bruno, un placer, gracias. Nos entusiasma también ver la energía con que hablas y la pasión con la que contás de lo que estás investigando, y eso también nos pone orgullosos. Así que un abrazo en la distancia y ojalá cuando vuelvas podamos compensar el atraso de asados que tenés. Por supuesto, cuando vuelva en diciembre hacemos un asado grande. Bueno, igualmente muchas gracias, Guillermo, por la invitación y un placer siempre. Igualmente. Bueno, investigadores, jóvenes investigadores argentinos que están desperdigados por distintos lugares del mundo, son nuestro valor agregado, la materia gris que si somos inteligentes nos van a depositar en un futuro mejor. Y si seguimos en nuestras minucias, desaprovecharemos toda esa potencia que está esperando ser aprovechada. Nos encontramos en una nueva entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Así son las cosas.